Hoy tenemos con nosotros a un joven autor canario, aruquense, que está dando mucho de qué hablar con su primera novela publicada, El canto de los pájaros, editada por Cuadrante Editorial. Una historia que nos lleva al límite entre la realidad y la mente humana y que promete no dejar indiferente a nadie. Bienvenido, Jesús Hernández García. Es un placer tenerte con nosotros hoy aquí. Muchas gracias por la introducción, y para mí también es un placer estar aquí, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder entrevistarme y de poder dar cabida a mi libro y a mi obra y a mí como autor. Jesús, El canto de los pájaros es tu primera novela publicada. ¿Recuerdas el momento del origen de esta historia? ¿Te refieres a cuando empecé a escribirla, verdad? Sí que lo recuerdo. Estaba en mi casa, ¿no? y estaba solo y claro, yo desde hacía tiempo ya que escribía, porque tenía la necesidad de transmitir lo que llevo dentro, ¿no? Muchas historias que no he vivido, pero sí que he pensado, y esta era una de las que más ganas tenía de escribir. Entonces me aventuré a ello, me senté delante del ordenador y empecé a escribir. El libro plantea una pregunta que podríamos decir que es muy poderosa. ¿Qué ocurre cuando la realidad comienza a desmoronarse desde dentro? ¿Nació primero esa pregunta o el personaje de Liran? Primero salió la pregunta, porque Liran es una respuesta a esa pregunta. Liran es una consecuencia que necesitaba ser así para poder contar la historia, pero esa pregunta al final es mía. ¿Qué pasa cuando la realidad empieza a desmoronarse desde dentro? Esa necesidad es, como vuelvo y repito, porque me pasó a mí, ¿no? La realidad se me empezó a desmoronar desde dentro, empecé a darme cuenta de muchas cosas y necesitaba darle una respuesta, no entendía por qué. ¿Cómo es posible que la realidad empiece a desmoronarse desde dentro con 19 años? Bueno, yo siempre he sido una persona que se ha hecho muchas preguntas. Mucha gente también se queda un poco así cuando le digo que tengo 19 años. Me he planteado preguntas desde muy pequeño, he tenido lecturas también algo profundas, supongo, desde muy pequeño. Y bueno, esto sucede porque uno empieza a cuestionar sus valores, empieza a cuestionar lo que ve a su alrededor. Ojo, no solo de personas que son ajenas a la familia, sino de tus propios padres, de tu propia hermana, de tus propios abuelos. Empiezas a ver cosas que te empiezan a chirriar de algún modo, o no, o que verdaderamente las admiras, ¿no? Hay tanto de una cosa como de otra, incluso de ti mismo. Empiezas a tener valores, empiezas a compartir cosas con ellos y vas contrastando ideas, te vas haciendo preguntas, y ese método de preguntarte a ti mismo creo que es muy relevante, y además por eso yo he permitido, porque esto se permite, que mi realidad se desmorone para volver a construirla. Es una forma de morir para volver a vivir. Sí, algo así como un fénix. Dices que te interesa la psicología, la filosofía y la introspección humana. ¿Cómo se reflejan estas inquietudes personales en la trama o en los conflictos del protagonista? Bueno, a lo largo de la historia, la protagonista se va enfrentando a una serie de dilemas. Tiene que elegir entre vivir con la verdad o con la mentira, siendo la primera algo más dolorosa pero realista, y la segunda mucho más cómoda. Pero claro, esa comodidad viene engañada, ¿no? Es como esa fruta envenenada. Entonces se refleja sobre todo ahí, en ese dilema interno que sufre la protagonista cuando empieza a descubrir cosas que no sabía que estaban ahí, pero que llevan estando ahí desde que nació. La historia transcurre en un contexto urbano, pero podríamos decir que casi con un tono onírico. ¿Cómo construiste ese equilibrio entre lo cotidiano y lo irreal? Pues mira, esto viene a raíz de Freud, ¿vale? Llegó a mis manos, un libro que aparentemente no tenía mucho sentido que me llegara. Me llegó de una forma muy casual. En estos puestos que están en avenidas marítimas, que la gente pone su libro, me llamó la atención uno que era aparentemente muy antiguo, con una capa de cuero por fuera, estaba recubierto por cuero, y lo saqué, ¿no? Y vi que era de Freud, Introducción al psicoanálisis. Ahí entré en el mundo de los sueños. Después empecé a investigar todo este mundo que es inmenso,
Y digo, jope, quiero trasladar en el libro este desmoronamiento de la realidad a algo que pase, algo que sea tangible para la protagonista, algo que el lector pueda vivir también junto a ella, no que sea algo demasiado personal, porque muchas veces cuesta conectar si es demasiado personal. Entonces, quise hacer que el mundo del Irán fuera casi onírico, ¿no? Como bien comentas ahí, como de ensueño. Empiezan a pasar cosas, empieza a haber cosas que no tienen sentido en una realidad per se, pero que en el mundo onírico sí que lo tienen. Es que la sinopsis del libro habla de una joven que empieza a ver verdades que nadie más percibe. ¿Podemos decir que El canto de los pájaros es tanto una novela fantástica como una exploración psicológica, más a raíz de lo que comentas de Sigmund Freud? Sí, efectivamente. Busco, como comentaba antes, en lo fantasioso una aplicación de lo real, ¿no? Esa creo que es la principal característica de mi libro y que creo que lo consigo medianamente bien y humildemente bien. Uno de los temas centrales es el dolor no resuelto. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto enfrentarnos a nuestras propias heridas? Porque al ser humano no le gusta enfrentarse a sí mismo. Es lo que más teme, creo. Creo que es una de las cosas, uno de nuestros deberes pendientes y que todo humano en algún punto de su vida va a tener que llegar. Y es enfrentarte a lo que has hecho, cómo lo has hecho, ¿no? Hay grandes autores que tienen la vida resuelta y llega un punto como de una especie de crisis, ¿no? La gente habla mucho del dinero de la felicidad, ¿verdad? Es como esta gente que tiene absolutamente todo económicamente, pero tiene muchos conflictos internos sin resolver. Y en algún punto de tu vida, si tienes la suerte de poder vivirla bien y sin problemas, lo vas a tener que enfrentar. Y eso va a llegar. Por eso hago hincapié en eso, ¿no? En los conflictos que no se han cerrado. Somos un saco de miedos, ¿no? Somos un saco de miedos y de esperanzas también. Y creo que es importante reconocer tanto un saco como el otro, ¿no? Somos un conjunto, una especie de telaraña extraña que lo tenemos en nuestro interior y hay que aprender a aceptarlo y a trabajar con ello. Uh-huh. Siendo tan joven, naciste, si mal no recuerdo, en 2005. Sí. Sorprende la madurez emocional de tu escritura, de tu dicción, de tu forma de comunicar. ¿Cómo fue el proceso de escribir una obra tan introspectiva? Bueno, pues el proceso, como bien acabas de decir, es principalmente introspectivo. Lleva mucho tiempo detrás. Si bien no tanto de redacción, sí de preparación mental, porque al querer tratar estos temas que son tan íntimos, tienes que conocerte muy bien. Ojo, yo no estoy diciendo que ya me haya conocido, estoy absolutamente convencido de que no es así, pero sí es verdad de que comparado, lo digo porque comentabas que tenía 19 años, comparado a lo mejor a otras personas de mi edad, tienen otro tipo de perfil, un poco menos introspectivo. Yo en mi caso siempre desde muy pequeño me he hecho muchas preguntas acerca de mí, me he cuestionado muchas cosas, como comentaba antes, y creo que eso es lo principal, ¿no? que me ha llevado a hacer esto. Creo que respondí la pregunta. Uh-huh. Estaba pensando que habías hablado antes de Sigmund Freud, sí. Pero ¿tuviste otros referentes literarios a la hora de crear este libro? Sí, tuve uno momentáneo. Es verdad que su escritura es peculiar. No sé si te suena a Bukowski. Es un autor, muy polémico. A mí personalmente, algunos temas de los que trata, por ejemplo, cómo habla de la mujer y tal, pues no estoy en absoluto de acuerdo, por supuesto. Pero es verdad que en otras cosas, sobre todo en el punto de dinamismo de la obra, porque hay mucho punto, hay mucho diálogo, hay mucho dinamismo, ¿no? Que esto pues tiene un porqué. Y fue inspirándome un poco por Bukowski, por esa forma peculiar que él tiene de escribir. A veces hay que conocer incluso aquello que es nuestro antagónico para cuestionarnos y reafirmarnos en nuestra forma de ser, ¿no? Sí, efectivamente, la clásica unión de contrarios, ¿no? El yin y el yang asiático es eso, al final, es la unión de contrarios. Muchos filósofos griegos también lo hablaban y lo comentaban, uno es el amor y el odio, la luz y la oscuridad, al final siempre se habla de lo mismo. Uh-huh.
¿Hubo alguna parte especialmente difícil de escribir, ya sea por la carga emocional o por la complejidad propia del relato? Yo creo que el principio fue lo que más complicado, sí, lo que más complicado me pareció, porque claro, tenía que intentar encorsetar el tema del que quería hablar, que al final es la verdad, la mentira, cómo vivimos, intentar encorsetarlo en una historia tangible para el lector. Entonces, una vez ya tuve planteado cómo y dónde iba a ser, cómo iba a tomar forma, ya después ya todo fue rodando. La novela invita al lector a cuestionar su realidad interior. ¿Qué esperas que se lleve el público después de leerla? Pues mira, yo lo que busco principalmente es despertar. Despertar conciencia, despertar a gente que anda dormida. Hoy en día es muy fácil dormirse, todo está hecho para eso. Los móviles, la televisión, todo está hecho para dormirnos, para hacer que pensemos menos. Es verdad, por supuesto que hay canales, hay cosas que se salen un poco de la raya, pero en general la industria está hecho para eso, para que consumamos. Entonces lo que busco principalmente es que la gente piense y que pare de ver como algo extraño que, por ejemplo, yo con 19 años me preocupe de estas cosas, porque por desgracia no es lo normal y por desgracia te señalan también muchas veces, ¿no? Porque te sale de lo común. ¿Has sido el bicho raro en algún momento? ¿Te has sentido el bicho raro? Mira, yo siempre he gozado, no puedo decir otra cosa porque mentiría, he gozado de muy buena relación con las personas, he tenido la suerte de caer en gracia, si se puede decir de alguna forma, tengo un sentido del humor que suele caer bien, suelo leer bastante bien a las personas, creo, no me gusta hablar así, pero ya que me estás preguntando, creo que tengo cierta inteligencia interpersonal. Pero sí es verdad que en cuanto a sentimiento propio sí que me he sentido muchas veces solo. No sé si tanto como bicho raro, pero sí solo, desde luego que sí. El título El canto de los pájaros tiene una sonoridad como muy poética. ¿Qué simboliza para ti este canto? El canto simboliza la verdad, pero también la mentira. Me explico. En el libro hay dos tipos de canto. Uno el canto verdadero y otro el canto oscuro, el canto de la mentira. Esto lo vemos, por ejemplo, en el mundo, esta dualidad de la que hablábamos antes. Hay canales de televisión, hay revistas, hay un montón de gente y de organizaciones que difunden mentiras y hay otras que abogan por la verdad. O que, a lo mejor no mentiras, pero sí que acotan la verdad, no te la cuentan tal cual, o te la cuentan bajo un prisma, ¿no? Un prisma que está al final está condicionando a la verdad. Y por otro lado te encuentras la realidad cruda, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal. En un mundo lleno, lo mencionabas antes, lleno de ruido externo, ¿crees que la literatura sigue siendo un espacio para poder escucharnos por dentro? Sí, desde luego. La lectura, hace no mucho pude intercambiar un par de palabras con una conocida que me comentaba que su único espacio en el día en el que podía estar con ella misma era en los ratos de lectura. Así muchísimas personas, no solo ella, me incluyo a mí mismo. Me parece que la lectura y la literatura es imprescindible. Se está empezando a intentar cubrir ese espacio con cosas audiovisuales, vídeos y demás. Están muy bien las cosas audiovisuales. Yo sigo y leo mucho a un autor de renombre, Arturo Pérez Reverte, que habla mucho acerca de esto, ¿no? Que él no ve como una tragedia que pasemos del libro a estos medios audiovisuales, porque al final el concepto de esta literatura, de estos espacios que nos creamos a nosotros mismos, es el contarnos historias. Lo llevamos haciendo desde épocas inimaginables, ¿no? Alrededor del fuego, después con los libros, la radio, por supuesto, súper importante, las películas, etcétera. Por eso creo que es importante mantener mínimo las historias y la literatura más todavía, porque no te lo da masticado. Tienes que comerte la cabeza muchas veces y tienes que pensar, tienes que tener actitud crítica, que creo que eso muchas veces los nuevos medios te la quitan. ¿Tú dirías que tu generación, hablando globalmente y genéricamente, es una generación crítica? No, yo pienso que no, pienso que es muy manipulable. Es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, se está empezando a radicalizar. Ojo, no pensamiento crítico, porque son cosas distintas.
El pensamiento crítico, por ejemplo, hablando en política, ¿no? Es el tener tú una idea clara sobre un tema y da igual que el partido que lo defienda sea de izquierdas o de derechas, lo está defendiendo, está abogando por los derechos y está consiguiendo algo. Eso es lo que se quiere en política, resultados, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En cambio, hoy en día se pierde la crítica porque uno empieza a tener una ideología, no una idea propia. Esto lo comentaba también un autor de renombre que murió hace algunos años, Antonio Escotado. Yo soy fiel seguidor de él, y él hablaba mucho, ¿no? Que la ideología es la falta de ideas propias, y es así, y yo al menos lo veo más que nunca. Hay muchas personas que por ideología son capaces de dar su vida. Sí. Estás estudiando historia mientras compaginas tu vocación literaria. ¿Cómo influye tu formación académica en tu manera de narrar o de mirar sobre la realidad? Pues sabiendo historia sabes todo lo que está pasando hoy en el mundo. Sabiendo de dónde venimos y el porqué de las cosas, uno empieza a darse cuenta de por qué actuamos y por qué somos como somos. Si tú no conoces de dónde viene España, de dónde viene nuestra hispanidad, si tú no conoces de dónde vienen los problemas relacionados, por ejemplo, con la inmigración, si tú no sabes por qué se están sucediendo tantas cosas en el mundo, igual que la presión que ahora mismo está ejerciendo Estados Unidos en Venezuela, si tú no comprendes la geopolítica, y para comprender la geopolítica necesitas comprender la propia historia, no sabes nada en el mundo verdaderamente. Por eso, para mí, la carrera de historia es, un pilar. ¿Cómo influye esta formación académica a la hora de influir en tu mirada literaria? Pues principalmente en la capacidad de ser crítico, lo que hablábamos antes. Uh-huh. La historia te enseña a ser crítico. Han pasado muchas cosas, ha habido muchos escritores, han cometido muchos errores, han cometido muchos aciertos, han escrito de muchas maneras. Cervantes, por ejemplo, ¿no? Con su Gran Quijote, empezó a ser conocido ya cercano a la muerte. Ese tipo de cosas le enseñan a uno, sobre todo por humildad. Y respecto a la historia, pues bueno, me ha enseñado que todo tiene un principio, un final y su cauce, ¿no? Entonces, todo puede ser efímero, o todo es efímero, pero todo puede dejar también una huella, ¿no? Sí, yo creo que uno de los anhelos del ser humano es ser eterno, de alguna manera. Es un poco contradictorio porque no lo somos en absoluto. Yo ahora mismo estoy aquí grabando esta entrevista y puedo salir y me puedo morir, ¿no? Uh-huh. Puede pasar lo que sea, pero igualmente buscamos permanecer de alguna manera. Por eso pienso yo, por ejemplo, Keops, ¿no? Su pirámide tan recta y demás. Creo que es una forma de intentar trascender los tiempos, y lo ha conseguido, igual que Cervantes, igual que yo. En lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Hay otros personajes también de la historia, sí, que también han permanecido, sí, sino precisamente por su labor más humanitaria, ¿no? Sí. Jesús, publicar la primera novela es un paso enorme. Yo creo que hay muchísimas personas que anhelan pero que no llegan. ¿Qué aprendiste del proceso editorial con Cuadranta? Bueno, primero decir que Cuadranta es una editorial bastante profesional, el tacto con ellos, el contacto es bastante... Vale, no te preocupes. El contacto con ellos, con Editorial Cuadranta, es súper profesional. Y bueno, yo lo que he aprendido es que cuando alguien quiere algo y lucha por ello, verdaderamente llega. Habrá veces que no pueda llegar, que el escrito que has hecho, pues justo con el contexto en el que estamos, a lo mejor no es el ideal, que para una editorial sí, para otra no, porque no solo fue a Cuadranta la que envié mi escrito, ¿no? Hubieron varias. Algunas le gustaron, a otras no, y no pasa nada. Lo importante es creer en el producto que tú estás haciendo, en lo que estás enseñando en ese libro, ¿no? Porque es parte tuya también, es como una especie de hijo raro, ¿no? Y eso fue lo que aprendí, en confiar en mí mismo, que no siempre es fácil. Para terminar, ¿podemos esperar ya una segunda novela o nuevos proyectos literarios en camino? Sí, sí, por supuesto, se pueden esperar, pero todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Con pausa, ¿no? Y prisa. No, ninguna. En cuanto al libro, ¿dónde se puede comprar este libro? Bueno, el libro se puede comprar en la propia página de la editorial, en Cuadranta. También se puede comprar, por ejemplo, aquí en Arucas, en Librería Yaya.
También en la Casa del Libro, en Las Palmas, se encuentra por allí, que no hace mucho pues tuvo una firma, también tuve la suerte de hacer una firma por allí, y fue bastante bien. Y en internet, bueno, pues hay varias plataformas que le dan cabida al libro. Simplemente hay que poner en el buscador El canto de los pájaros. Pueden poner también mi nombre, Jesús Hernández García, y les saldrá. Además también pueden, bueno, obtener información adicional al libro, cosas que vaya haciendo yo en mis redes sociales. Sí, ¿Qué son? Sí. Sí, son Instagram, ¿vale? Principalmente la que manejo. Y mi nombre, _ Jesús Hernández, con Z al final, G. Todo minúscula. Jesús Hernández García, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El canto de los pájaros, como decimos, ya está disponible bajo el sello de Cuadranta Editorial, está aquí en Arucas. Les invitamos a que se acerquen, se hagan con un ejemplar. Esperamos verte pronto también por aquí en alguna firma donde las personas que ahora mismo nos escuchan o te puedan ver a través de las redes sociales de Radio Arucas te puedan conocer en persona, llevarse la sorpresa que también nos hemos llevado a nosotros al conocer, permíteme esta expresión, a un chaval de 19 años con una proyección de futuro increíble, pero sobre todo con una proyección personal enorme. El canto de los pájaros, una historia que nos invita a mirar hacia adentro, a escuchar el silencio y quizás a reconocer el canto que llevamos dentro. Jesús Hernández García, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Radio Arucas. Muchísimas gracias a ustedes.